Incamay Salud, solidaridad para todos. Saludos, quien les habla es la doctora Luyo Candela, directora del Policlínico Incamay Salud Cañete. En esta ocasión vamos a dar inicio a lo que son la sección de entrevistas con las diferentes especialidades que brindamos en este establecimiento. En primer lugar, vamos a comenzar con el servicio de nutrición con la licenciada Segovia. Licenciada Segovia, cuéntenos, ¿qué enfermedades comunes abarca usted en su consultorio? Sí, buenas tardes a todos. Los diagnósticos que más vemos en el consultorio de nutrición, ¿no? Podemos ver personas con diabetes, obesidad, ¿no? Colesterol, hipertensión arterial, ¿no? Esas son las más comunes, ¿no? La mayoría de personas que llegan a nuestro consultorio de nutrición presentan obesidad, ¿no? Y la obesidad trae consigo también diferentes enfermedades, ¿no? Entre ellas las que he mencionado, ¿no? La más común, la diabetes. El 90% de nuestros pacientes, ¿no? Tienen obesidad, presentan obesidad, ¿no? Y la mayoría refiere también que debido a la pandemia han aumentado entre 7 kilos a más, ¿no? Algunas personas también llegan a pesar 20 o 30 kilos de más. Sí, doctora. Licenciada Segovia, ¿y en qué influye tener obesidad o qué factor le va a dar al paciente de complicaciones cuando presentan el COVID? Sí, la obesidad es un factor importante, ¿no? De riesgo para el COVID-19. ¿No? ¿Por qué? Ya que hay un exceso de grasa corporal, ¿no? En la persona obesa. Y por ello el virus afecta más que nada la parte de la grasa corporal, ¿ya? Y también la parte de los pulmones. No es por ello que también la persona presenta dificultad respiratoria. También van a bajar el sistema inmunitario, no las defensas. Puede complicarse también debido a que se presentan trombos, coagulación de la sangre. Disminuye también las defensas, ¿no? En las personas que presentan COVID, ¿no? Las personas que presentan obesidad. Licenciada Segovia, usted mencionó también la enfermedad de la diabetes. ¿Qué es la enfermedad de la diabetes? Si nos puede informar acá a todos los pacientes, ¿qué es la diabetes mellitus y cuáles son los factores de riesgo para tener esta enfermedad? Ya. Sí, como le mencionaba, la mayoría de los pacientes presentan diabetes, ¿no? ¿Cómo es que se produce esta enfermedad? A causa de la alimentación, ¿no? En primer lugar, ¿no? Las personas suelen consumir un exceso de azúcares, ¿no? Y también de grasas a la vez, ¿no? Y estos efectos no traen consigo de que sus niveles de azúcar se disparen, ¿no? Y trae complicaciones también a nuestro cuerpo, ¿no? Como por ejemplo ataca lo que es nuestro páncreas, ¿no? No se genera suficiente insulina y a la vez también genera que la sangre se encuentra en todo nuestro cuerpo, ¿no? Circule por todo nuestro cuerpo y la glucosa se quede, ¿no? En toda la sangre. Entonces esa complicación sobre todo. Se puede dar en personas de cualquier edad, se puede dar en niños, adultos, a toda edad podemos presentar lo que es la diabetes. Claro, la diabetes mellitus afecta a varios órganos, principalmente a los ojos, causando una retinopatía, a los nervios, causando una neuropatía, ¿no? Son varias complicaciones que a largo plazo, cuando un paciente no se controla, llega a tener. Licenciada,
¿Cuál es la ayuda que le brinda la especialidad de nutrición para los pacientes que tienen diabetes mellitus? Porque algunos creen que solamente tomando los medicamentos ya tienen un control excelente de la diabetes, del azúcar, como lo conocen ustedes. Pero muchas veces en consultorio vemos que pese a tomar los medicamentos, los niveles de azúcar siguen elevados y el paciente se pregunta por qué. Y es ahí donde nosotros ya entra a tallar lo que es el servicio de nutrición. ¿Cómo ayuda el servicio de nutrición, su especialidad licenciada, a los pacientes con diabetes mellitus? Sí, como mencionaba la doctora, ¿no? También los medicamentos son importantes en el caso de la diabetes, ¿no? Le ayuda a controlar bien. Pero en nuestro servicio, ¿no? Lo que recomendamos más que nada es a base de alimentación, ¿no? La alimentación a base de alimentos, por ejemplo, altos en fibra, en el caso de las frutas, verduras, ¿no? Vamos a bajar también en los niveles de grasas en nuestro cuerpo, ¿no? Y sobre todo también ayudamos a que usted sepa también qué porciones, ¿no? Qué porciones debe ir su plato. Una persona con diabetes no quiere decir que no vaya a consumir azúcares. Hay ciertos tipos de azúcares, ¿no? Que se deben de evitar. Por ejemplo, la miel, ¿no? Las golosinas, las galletas o los chocolates, sobre todo también las gaseosas o los refrescos azucarados, ¿no? Esos alimentos, ¿no? En parte también producen lo que es la diabetes, ¿no? Como le decía, los tipos de azúcares que más se recomiendan es a través del consumo de carbohidratos de digestión lenta. Por ejemplo, en nuestra alimentación podremos agregar porciones de papa, de repente una pequeña porción de arroz, o algunas veces también puede ser a base de cereales, trigo, quinoa, ¿no? Sobre todo cereales integrales, que ayudan más que nada a que la persona se sienta con saciedad, no tenga demasiada ansiedad durante el día, ¿no? Y les va a ayudar bastante, ¿no? En ir regulando lo que es la glucosa. Ayuda bastante. Y tiene mucha razón la licenciada a mencionar eso, porque en consulta vemos a muchos pacientes que dicen: no, yo tengo miedo de ir a nutrición porque me van a quitar toda la comida, no voy a comer solamente verduras. Y eso es algo errado. Como ustedes escuchan, la licenciada nos brinda una muy buena explicación de qué es el servicio de nutrición y cómo va a poder ayudarlos en las diferentes enfermedades, como diabetes, obesidad, hipertensión, hipotiroidismo también. Hay pacientes, y ahora también que se ha presentado lo de la enfermedad del COVID, estos pacientes también deben tener una dieta adecuada y balanceada, ¿no? ¿Por qué? Porque la dieta no es solamente decirle el paciente: señor, usted va a comer eso en la mañana, eso en la tarde, eso en la noche. No es solamente eso, ¿no? Es determinar, la licenciada en consultorio va a determinar el tipo de actividad que usted hace, si es una actividad física diaria, interdiaria, semanal, mensual, cuál es su peso actual, cuál es su talla actual. ¿Qué tipo de edad tiene usted? De repente es un paciente que es un niño, un adulto mayor. Son diferentes etapas de vida y diferentes tipos de dieta de acuerdo a esa etapa de vida. O sea, la especialidad de nutrición es algo mucho más complejo y es un estudio mucho más profundo el que se le hace al paciente dentro del consultorio, ¿no? Licenciada, ¿qué tipo de alimentos puede consumir un paciente que ha tenido COVID? Sí, en personas que han tenido COVID también igualmente, ¿no? Deberían bajar sobre todo las grasas, ¿no? La mayoría de personas que llegan acá al consultorio, ¿no? La alimentación más que nada es basada en grasas, ¿no? Casi la mayoría de los días consumen frituras, tanto en el desayuno, el almuerzo, pero más he visto casos que consumen en la cena. En la cena comen o bien su arroz chaufa o están comiendo su pollo bróster, todo a base de grasas, ¿no? Y lo que se recomienda es que coman de todo un poco, no también no tan exagerado, no tampoco que dejen de consumir grasas, ¿no? O frituras de vez en cuando.
¿no? Pero claro, cuando ya hay un exceso de grasas, ¿no? Se complica, pues, ¿no? Lo que es la enfermedad, ¿no? Como ya decíamos anteriormente. Ajá, sí, su consulta era acerca de los alimentos, ¿no? Que favorecen. Sí, los alimentos que favorecen son sobre todo frutas, verduras, ¿no? Esto nos ayudará a que nuestro sistema de defensa, ¿no? Reaccione adecuadamente, ¿no? Frente a la enfermedad. Muy bien. ¿Y qué tipo de verduras y fruta es lo que deben consumir los pacientes post-COVID? ¿Algunos ejemplos, licenciada? Sí, sobre todo yo siempre recomiendo, por ejemplo, las verduras se pueden consumir en varias preparaciones, no solamente en ensaladas, sino también se podría de repente agregar a los guisos, ¿no? Algunas personas dicen, no, la mayoría no le gustan mucho las verduras, ¿no? Las ensaladas. Es muy difícil que la coman. Entonces yo recomiendo en ese caso que la incluyan en los guisos, puede ser también de repente en tortillas, caldos, ¿no? ¿Ya? Ajá, y en el caso de la fruta se recomienda también porciones diarias, ¿no? Varias frutas al día, puede ser 3 o 4. Pero sí algunas personas me dicen, no, algunas me dijeron que no, fruta no debo comer en la noche. No, ese es un mito también acerca de las frutas. En cualquier horario podrían consumir sus frutas, ¿no? Incluso también en la noche, ¿no? Y también se recomienda el consumo de frutas variadas, con cáscara de preferencia, ¿no? Porque también es mucho más nutritivo que tomar jugos, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien, vemos que la especialidad de nutrición nos va a dar un alcance mucho más amplio y romper ciertos mitos, ¿no? Como por ejemplo acaba de mencionar sobre el consumo de frutas en la noche. Muchos pensados que no se puede consumir frutas en la noche, ¿no? Pero la licenciada en estos momentos nos acaba de informar que sí se puede consumir ciertas frutas en la noche, pero siguiendo cierto régimen y cierta cantidad. Entonces, licenciada, ¿por qué no podemos consumir mucha fritura en la noche? ¿Cuál es el proceso de las frituras en nuestro organismo en las noches? Ya, uno de los alimentos, ¿no? que más toma tiempo, ¿no? en digerirse son las grasas, ¿no? Y entonces una persona por la noche debería consumir lo normal, ¿no? Porciones normales. Ya no es igual que un almuerzo o que un desayuno, porque ya por la noche, ¿no? Nuestra actividad, nuestra rutina cambia, ¿no? Por la noche ya solamente descansamos, la mayoría. Y es por eso que consumir demasiadas grasas en la noche o comidas abundantes puede tomar tiempo, ¿no? Su digestión, una digestión lenta. Y eso conlleva a que no nosotros de repente aumentemos más grasa corporal, ¿no? O también los azúcares, ¿no? Y esa grasa se queda como reserva en nuestro cuerpo, ¿no? Porque no la eliminamos, ¿no? Solamente queda ahí, queda como reserva. Claro, es muy importante lo que menciona la licenciada Segovia, ya que muchos ingerimos tal vez alimentos grasosos, frituras, están como que el salchipollo, el pollo a la brasa, el arroz chaufa, ¿no? Las pizzas, lo consumimos más en las noches. Y como nos menciona la licenciada, esos tipos de alimentos tienen un proceso, una digestión lenta, ¿no? Y al tener esa digestión lenta nos va a causar a corto plazo diferentes malestares o diferentes enfermedades, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico. Algunos pacientes refieren que cuando despiertan les amarga la boca, ¿no? Les quema el estómago. También aumenta la masa corporal, aumentan de peso, ¿no? Aparecen las enfermedades que ya mencionamos, como la diabetes, la hipertensión, ¿no? Licenciada, para terminar, ¿por qué es importante acudir al servicio de nutrición? Sí, no la importancia de acudir a un nutricionista. No, es importante por varias razones.
¿no? Primero porque no solamente te ayudaremos a bajar y a subir de peso, ¿no? Sino también a poder ayudarte en conocer cuáles son tus requerimientos, ¿no? Cuánto requerimos de vitaminas, minerales, de repente cuánto requerimos de grasa, proteínas, ¿no? Para mantenernos en un nivel estable, ¿no? Porque muchas veces también se producen deficiencias cuando una persona también digamos que hace su propia dieta, ¿no? Sin por de repente de internet, ¿no? Y solos, ¿no? Solos hacen su dieta y no, pues no, y de la noche a la mañana están otra vez subiendo de peso, ¿no? En el servicio de nutrición también la alimentación no solamente es para personas adultas, sino también niños, jóvenes, para toda edad. Ya si tú tienes, por ejemplo, diabetes, con mayor razón, ¿no? Para orientarte acerca de las porciones, acerca de la combinación de alimentos o qué tipo de carbohidratos podría consumir. Si tienes estreñimiento, ¿no? Tu digestión es lenta, también te ayudaremos a elegir alimentos que tengan mayor cantidad de fibra, ¿no? En el caso también de hipertensión arterial, ¿no? En los casos de las patologías más comunes, ¿ya? Colesterol, tanto triglicéridos, ¿no? También en el caso de gestantes, ¿no? Porque debe ser también una alimentación distinta. Entonces, por todos estos motivos, sería importante acudir al servicio de nutrición, porque no solamente es a base de pastillas, ¿no? También es la alimentación, va de la mano. Licenciada, aquí nuestros pacientes tienen una consulta muy frecuente dentro de las consultas en el establecimiento, ¿no? Que es a veces los pacientes vienen con dolor de cabeza, mareos, náuseas, ¿no? Y cuando se les realizan los exámenes de rutina, sale que tienen el colesterol y triglicérido alto. Y es algo muy frecuente esas patologías que vemos aquí en nuestro establecimiento. Díganos, licenciada, ¿cómo podemos ayudar en el servicio de nutrición a estas personas que tienen el colesterol triglicérido alto? Sí, muchos de los pacientes que ingresan al consultorio de nutrición, ¿no? Quizás usted que esté mirando el programa, ¿no? Presente colesterol o triglicéridos, una de las patologías que ha mencionado la doctora, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudaría el servicio de nutrición? ¿No? Entonces le indicamos, ¿no? Aquellos alimentos, ¿no? Primero evaluamos lo que es el peso, ¿no? La talla, damos un diagnóstico y luego le referimos acerca también de su peso ideal, ¿no? De acuerdo a ello, luego le hacemos una elaboración, ¿no? de una hoja de alimentación, ya en el que le indicamos cuál sería, por ejemplo, un desayuno, ¿no? Le damos algunas opciones de desayuno, ¿no? Por lo general, para disminuir los niveles de colesterol o triglicéridos, sería mejor que evite o consuma menos, por ejemplo, los alimentos ricos en grasas, ¿no? Principalmente. ¿Cuáles son esos alimentos ricos en grasas? Por ejemplo, sabemos que la pizza, ¿no? Lo que usted consume más, lo que usted come más por la noche, ¿no? La pizza, de repente su pollo a la brasa, ¿no? Una hamburguesa. Lo que más encontramos por la noche, más que nada, ¿no? A cualquier esquina usted encuentra comida al paso, ¿no? Entonces, eso es lo primero que se recomienda, ¿no? Evitar este tipo de alimentos, ¿no? O cuando usted también va al mercado, ¿no? O al supermercado. Hay la mayoría de alimentos es rico en colesterol. No, ¿y cómo se da cuenta? ¿Cómo elijo una opción saludable, por ejemplo, cuando usted va al supermercado o al mercado? ¿No? Debo de revisar el etiquetado, ¿no? También es importante. Bueno, en el etiquetado nos muestra, ¿no? Incluso también hay unos octógonos, ¿no? Que nos dice
alto en azúcar, alto en colesterol, alto en sodio, ¿no? Y por ahí ya deberíamos ¿no? comenzar a revisar más el etiquetado, ¿no? Sí, y también lo del desayuno, unos ejemplos, ¿no? que podría dar es que usted consuma de repente a base de frutas, una combinación de frutas, ¿no? Que es mejor que consumir, por ejemplo, jugos de caja o de repente un surtido, ¿no? ¿Qué lleva en su surtido, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le agregan al surtido? Le agregan azúcar, ¿no? Le agregan varias frutas. Y esto genera también una acumulación de azúcares en su sangre, porque ese azúcar que usted consume lo va a digerir muy rápido. Y si hay un exceso de azúcar también se genera pues la grasa. ¿Ya? Entonces también si es pan, entonces algunas personas dicen, entonces ya no voy a poder comer pan, ya no voy a poder comer el arroz, ¿no? Que la mayoría pues estamos acostumbrados a comer, ¿no? La papa con arroz o los fideos con la papa, ¿no? La combinación también de los alimentos. Otras opciones saludables, ¿no? Por ejemplo, frutos secos, ¿no? Que tienen grasa saludable. Si usted consume de repente una porción de pecanas, almendras, ¿no? O nueces, sí, también podría ser una opción saludable. Lo del almuerzo, ¿no? Lo del almuerzo siempre se recomienda repartir un plato teniendo en cuenta que su plato, la mitad debe de ser más verduras. ¿Qué tipo de verduras? Por ejemplo, debo de agregar lechuga, de repente un trozo de tomate o de repente también un poco de zanahoria, ¿no? Pero la recomendación es que más se consuma verduras crudas, frescas, ¿no? Y de varios colores, ¿ya? Entonces, el plato, aparte de las verduras, también debe contener proteínas, ¿no? Por ejemplo, como pollo, pescado, pavo. En el caso del pescado también es muy recomendable porque contienen grasas saludables. Y debe de evitar sobre todo también carnes rojas, los embutidos, ¿no? Son aquellos alimentos que más cantidad de colesterol malo hay. La mantequilla, ¿no? Por ejemplo, embutidos, ¿no? Y de repente, y no, la otra pregunta también que siempre me hacen, si debo de seguir comiendo arroz, ¿no? Las porciones de arroz ya hay que disminuir o hay que reemplazar por otros alimentos, ¿no? Por ejemplo, puede ser, en vez de arroz, puede ser una porción de papa o puede ser también de camote, que son más saludables que consumir solo arroz, ¿no? También no debe de, su plato debe estar al top, claro, sí, ¿no? No debe de no sobrepasar pues el plato, ¿no? Sí, sí, claro, es algo muy común, o la mayoría dice, no, pero no sé por qué he subido de peso, sí, como poquito, dicen, y después yo ya estoy que les pregunto y al final me dice que sí, pues no, que están comiendo de más. Después las personas también que tienen mucha ansiedad, también veo muchos casos, ¿no? Que como, pero después al rato sigo con hambre. Y en esos casos, ¿qué puedo comer? Me dicen, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda? Consumir o bien fruta, o bien frutos secos, o quizás algún cereal integral, o líquidos también. Los líquidos también son importantes, ¿no? Que nos llena también, ¿no? Sentimos sensación de saciedad. Y por la noche, no, más que nada, ya nuestro plato no va a ser la misma porción, ¿no? Ya deberíamos consumir su porción de verduras más su porción de proteínas y disminuir la parte de los carbohidratos, ¿no? Papa, arroz, o fideos, ¿no? Pero ya por la noche no son necesarias ya esas porciones de carbohidratos. Licenciada, ha mencionado usted sobre la cantidad de líquido que debe consumir el paciente diario.
¿Cuál es la cantidad que se requiere o que requiere aquí nuestros pacientes en consumir diariamente? ¿Y cómo le podríamos ayudar o cómo se podrían ayudar los pacientes que quizás no están acostumbrados a tomar mucha agua durante el día? ¿Cómo lo podríamos ayudar? Sí, no, los líquidos. Los líquidos también es algo que se olvida muchas veces de consumir, porque no lo tenemos a la mano o son reemplazados por productos envasados como las gaseosas o hay también las bebidas rehidratantes, ¿no? Pero estas bebidas contienen muchos azúcares, ¿no? Entonces lo más saludable son los líquidos al natural, puede ser agua mineral, refrescos de frutas. ¿Qué cantidad se recomienda? Esto es de acuerdo a su peso, ¿no? Nosotros hacemos un cálculo de acuerdo a su peso y de ahí determinamos qué cantidad de líquidos podría consumir en el día. Ya, bueno, lo mínimo que se recomienda es 1 litro de 4 o 6 vasos de líquidos. Muy bien, licenciada. Otra de las enfermedades de muchos pacientes que tenemos aquí es sobre la presión arterial alta, la hipertensión, ¿no? Muchos pacientes que están aquí nos preguntan qué es lo que deben consumir y qué es lo que deben dejar de consumir para que los medicamentos que se les brinda en consultorio puedan funcionar de la manera correcta. Sí, también en la mayoría de los casos, no solamente hay pacientes con colesterol, diabetes, hay un conjunto de patologías, ¿no? Hay pacientes que llegan con colesterol, con triglicéridos, hipertensión, diabetes, gastritis. También se ven muchos casos de gastritis. Sí, ¿no? En el caso de la hipertensión también se debe a la mala alimentación, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos? Por ejemplo, tenemos alimentos altos en sodio, ¿no? Un ejemplo puede ser los embutidos, ¿no? De repente agrego mucha sal a todo, ¿no? Le agrego sal a mi arroz. Le agrego sal de repente, mucha sal a mis verduras, ¿no? O de repente me gusta comer limón con sal, ¿no? El exceso de sales en nuestra alimentación, ¿no? Es debido también, ¿no? Lo que previene la hipertensión. En esos casos también debemos de disminuir el consumo de estos alimentos ricos en sodio, ¿no? Y procurar consumir más verduras, frutas, ¿no? Los alimentos integrales y tratar de disminuir nuestro consumo de sales en en nuestra alimentación. Y también sobre todo no abusar de productos envasados, ¿no? Aquellos productos envasados, por ejemplo las papitas, ¿no? Los piqueos son un ejemplo de alimentos altos en sodio, ¿no? Las galletas saladas, las Ritz, por ejemplo. Sí. Licenciada, ahora nos vamos al otro extremo, se podría decir, ¿no? Hay pacientes que llegan a consulta porque no pueden subir de peso, porque son muy delgaditos y ellos quieren incrementar su peso, ¿no? Entonces, ¿el servicio de nutrición puede ayudarlos? Sí, no, como decía, hay personas que quieren bajar de peso y también personas que quieren subir de peso, pero es en menor, no menor de los casos, ¿no? Las personas que quieren subir de peso, la mayoría viene con obesidad. ¿Ya? Sí, también la nutrición también en este aspecto podría ayudarle. Sí, ¿cómo podríamos ayudarle, no? Sobre todo manteniendo sus niveles de masa muscular, ¿no? ¿Y qué es la masa muscular? El volumen de la masa muscular es el que también nos da fuerza, ¿no? El que da movimiento. A eso se refiere con lo que es masa muscular.
Entonces, ¿qué alimentos le ayudaría para poder pues, verse mejor, ¿no? En ese caso. Por ejemplo, proteínas a base de alimentos de origen animal, ¿no? Carnes, puede ser huevo, queso, lácteos, todo tipo de lácteos. No solamente hay alimentos de origen animal, ¿no? Lo que se recomienda también es que consuma alimentos de origen vegetal, como por ejemplo frutos secos, ¿no? Pueden ser también los granos, las menestras. Estos alimentos también aportan buena fuente de proteínas. Entonces, no solamente proteínas, también debería de consumir carbohidratos y los líquidos, ¿no? Eso le ayudaría más también a incrementar lo que es la masa muscular. Pero sí toma un poco de tiempo, ¿no? Entonces usted vendría periódicamente, ¿no? A hacerle un tipo de alimentación, ¿no? Y luego ir viendo cómo va aumentando su masa muscular. Licenciada, tenemos aquí también papitos presentes que tienen muchas consultas sobre sus hijitos, ¿no? Una de las más frecuentes es sobre el estreñimiento. Sus niñitos presentan estreñimientos, no van al baño a hacer sus necesidades todos los días, se le abalona la barriguita, no tienen cólicos. ¿Cómo podría ayudarle el servicio de nutrición a estos niñitos que tienen estreñimiento? Ahora por la pandemia, doctora, ¿no? La mayoría de los niños también están presentando obesidad, ¿no? Debido a que llevan sus clases en casa. Y esa inactividad física, ¿no? Más que nada la falta de actividad física, ¿no? Conlleva también a que nuestra digestión no funcione correctamente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en esos casos? ¿No? Se recomienda más que nada la alimentación a base de frutas también y vegetales, ¿no? Frutas con cáscara, ¿no? Hay muchos papás que me indican, ¿no? Que les dan jugos a los niños y no comen la fruta o toda la comida licuada. ¿Por qué? Porque también los niños la mayoría de veces dejan la comida, ¿no? O comen muy poco. No, es por eso que los papás, al verse desesperados, de repente usted es uno de ellos, ¿no? Al verse desesperados, preparan pues licuados o sopas. Y estos alimentos no aportan fibra, ¿no? La fibra viene a ser un componente vegetal que ayudará también a mejorar pues, ¿no? El funcionamiento de los intestinos. Más la inactividad física y más la falta también de líquidos, todo ello también conlleva a presentar un estreñimiento. Como usted ha mencionado, licenciada, la pandemia ha hecho que los niños tengan sus clases virtuales, ¿no? Aquí los papitos han mencionado que dentro de casa ya no realizan ese tipo de actividad como cuando salían al recreo, tenían educación física, ¿no? Entonces, y ha causado que sus hijitos suban de peso. Entonces, ¿hay una dieta especial o un control especial que le pueda dar el servicio de nutrición a estos niños? Sí, a los niños que llegan al consultorio de nutrición, ¿no? Se les indica también qué alimentos o qué porciones, ¿no? Porque un niño no puede comer la misma porción que un adulto. Y muchas veces, ¿no? Los papás me dicen, sí, no come muy poquito, me dicen, ¿no? Pero yo veo que les da la misma cantidad o la misma porción que un adulto, ¿no? Sí, pues aparte de la alimentación, también un aspecto importante es la actividad física, ¿no? Entonces también, aparte de su alimentación, se les indica qué actividades podrían realizar en casa. Lo primero también, señora que me está viendo, lo primero también es que deberían de salir, o por lo menos fuera, ¿no? Por la calle, por la zona, a dar caminatas, a hacer caminatas. De repente si tuviera bicicletas. Muy bien, población cañetana.
ya acabamos de ver y escuchar a la licenciada Segovia, la cual nos menciona la importancia que tiene su especialidad, la especialidad de nutrición. Agradecemos a todos ustedes por estar atentos a la entrevista que se ha realizado a la licenciada y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Ingamay Salud, solidaridad para todos.